Esta es la crónica de Sombra, una pequeña semilla de roble que decidió que el mundo era demasiado interesante como para quedarse dormida bajo tierra. En el principio, no había colores, ni sonidos, ni tiempo. Solo existía la cáscara. Para Sombra, la cáscara era el universo entero, una muralla de madera densa, fría y protectora que la mantenía a salvo de la presión de los minerales y del peso de la montaña que se alzaba sobre ella. Ella era un sueño comprimido, un pequeño embrión que guardaba en su interior el mapa secreto de un gigante, esperando una señal que no sabía nombrar. El primer cambio no fue visual, sino una vibración. A través de los estratos de arcilla y arena, Sombra sintió el retumbar de los truenos lejanos. Eran los tambores de la primavera. Luego llegó el agua. No era solo humedad, era información. El agua transportaba el sabor de las hojas descompuestas de sus ancestros y la energía de las rocas disueltas. Cuando esa humedad permeó su armadura, la cáscara, que antes era una fortaleza, se convirtió en una prisión. La gran lucha interna. Dentro de Sombra, la química de la vida se encendió como un motor antiguo. Sus reservas de almidón se convirtieron en azúcar, dándole la energía necesaria para una hazaña de fuerza bruta. Con una presión hidráulica equivalente a la de un neumático de camión, empujó contra sus propias paredes. El silencio del subsuelo se rompió con un chasquido seco, un grito de victoria que nadie escuchó, la cáscara se había rendido. Lo primero en emerger fue la radícula, una lanza blanca y tierna que no buscaba la luz, sino el abismo. Se hundió con una determinación ciega, esquivando granos de cuarzo y perforando túneles microscópicos. Su misión era vital, encontrar el sustento y el anclaje. Mientras más se hundía en el frío húmedo, más segura se sentía Sombra para lanzar su segunda expedición, esta vez hacia lo desconocido, el arriba. El ascenso por el laberinto. El viaje hacia la superficie fue una odisea de paciencia. Sombra tuvo que rodear una piedra del tamaño de un puño que para ella era una cordillera infranqueable. Perdió días navegando en la oscuridad, guiada únicamente por el sentido de la gravedad, sabiendo que cada milímetro que subía la alejaba de la seguridad del útero terrestre. Su tallo, el hipocótilo, era una curva tensa, como un arco a punto de disparar una flecha, protegiendo sus delicadas hojas primordiales para que no se rasgaran con la fricción de la tierra. De repente, la temperatura cambió. La tierra ya no estaba uniformemente fría, había un gradiente de calor que la llamaba. La densidad del suelo disminuyó, volviéndose más porosa, más aireada. El peso sobre su cabeza se volvió liviano. El encuentro con la luz. Entonces, sucedió. Una tarde, el ápice de su tallo rompió la última película de polvo y hojarasca. El contacto con el aire fue un choque eléctrico. Sombra experimentó por primera vez la brisa, un roce invisible que casi la hace tambalear. Pero lo más impactante fue la luz. No era el brillo tenue que imaginaba, era una fuerza cruda y dorada que caía del cielo como una cascada. En respuesta, Sombra desplegó sus dos primeros cotiledones, unas hojas redondas y humildes que se abrieron como manos en oración. Al recibir los primeros fotones, el verde de la clorofila se encendió en sus tejidos. Sombra ya no solo consumía sus reservas, ahora estaba fabricando vida a partir del sol. Se irguió sobre el manto del bosque, una brizna de apenas 3 centímetros de altura, rodeada de helechos gigantescos y troncos antiguos que parecían tocar las nubes. Era pequeña, casi invisible, pero estaba allí. Había pasado de ser un objeto en la tierra a ser un habitante del mundo. La infancia de Sombra terminó el día en que sus reservas de semillas se agotaron y comprendió que, de ahí en adelante, cada milímetro de madera sería ganado a pulso. Ya no era un brote tierno, ahora era un vástago, una vara delgada y flexible que luchaba en el lugar más peligroso del bosque, el estrato bajo. A esa altura, la luz es un tesoro escaso. Los grandes robles ancianos, con sus copas masivas, secuestraban el sol para ellos, dejando que solo pequeñas manchas de luz bailaran en el suelo según se movían las nubes. Sombra aprendió a ser una cazadora de sombras. Estiraba sus ramas de forma asimétrica, inclinándose hacia donde el brillo era un poco más intenso, compitiendo en una carrera silenciosa y mortal contra los helechos y los arbustos que intentaban asfixiarla.
El despertar de los sentidos. Sombra descubrió que el bosque no era un lugar silencioso, sino una red de comunicación constante. A través de sus raíces, se conectó a la red del micelio, unos hongos microscópicos que unían a todos los árboles de la colina. Por esa red, Sombra sentía los avisos de peligro: viene una plaga de escarabajos desde el norte o hay sequía en la cresta de la montaña. Hubo veranos en los que el cielo se volvió de acero y la lluvia se olvidó del bosque. El suelo se endureció hasta parecer piedra y las hojas de Sombra empezaron a marchitarse, volviéndose grises y quebradizas. En esos meses de agonía, aprendió la lección del sacrificio, dejó caer sus hojas más externas para conservar la humedad en su núcleo. Cerró sus poros, detuvo su crecimiento y esperó, escuchando el latido lento de la tierra, hasta que el primer olor a ozono anunció el regreso de la vida. El bautismo de fuego y viento. Sin embargo, su verdadera prueba de fuego llegó una tarde de agosto. El aire se volvió espeso y un silencio antinatural cayó sobre el valle. Las aves desaparecieron y el cielo se tiñó de un color violáceo inquietante. De repente, el huracán del sur golpeó el bosque con una fuerza que hacía gemir a la tierra. Sombra, que ya medía 3 metros, se vio atrapada en un torbellino de violencia. Los árboles más viejos y rígidos, aquellos que se negaban a ceder, empezaron a estallar como cañones. Ramas pesadas caían a su alrededor, amenazando con aplastarla. El viento la azotaba con tal saña que su tallo se curvaba hasta formar una U, obligándola a mirar sus propias raíces. Fue en ese momento de terror cuando Sombra comprendió su naturaleza. No tenía el grosor de los gigantes, pero tenía la fibra de la juventud. Sus células eran elásticas, sus fibras largas y resistentes. En lugar de luchar contra el viento, decidió fluir con él. Se convirtió en un látigo, azotando el aire, permitiendo que la furia de la tormenta pasara a través de ella en lugar de golpearla. Cada vez que el viento intentaba arrancarla, sus raíces, profundamente enterradas entre las rocas de la colina, tiraban hacia abajo con una terquedad ancestral. La cicatriz de la victoria. Cuando la tormenta pasó y el sol volvió a salir sobre un bosque devastado, Sombra seguía allí. Estaba maltrecha, una rama lateral se había quebrado y su corteza tenía marcas profundas por los escombros voladores. Pero estaba viva. Esa rama rota se convirtió con el tiempo en un nudo fuerte, una cicatriz que recordaba su resistencia. Con cada primavera que seguía, esa cicatriz se cubría de nueva corteza, haciendo que ese punto fuera, irónicamente, el más fuerte de todo su tronco. Sombra ya no temía al cielo. Había aprendido que el viento no era su enemigo, sino el entrenador que fortalecía su madera. Poco a poco, su tronco empezó a ganar diámetro. Su corteza, antes lisa y verde, se volvió rugosa, grisácea y agrietada, formando un escudo protector contra el mundo exterior. Empezó a producir sus primeras flores pequeñas, casi invisibles, y a entender que su destino no era solo sobrevivir, sino dominar el horizonte. El arbusto había muerto, el roble había nacido. Han pasado 500 años. Para un ser humano, es una eternidad; para Sombra, ha sido una tarde larga de sol y brisa. Aquel pequeño vástago que una vez luchó por un rayo de luz entre los helechos es ahora un coloso que gobierna la colina. Su tronco es tan ancho que 3 hombres tomados de las manos no podrían rodearlo, y su corteza es un mapa de relieves profundos, valles y cordilleras de corcho gris donde habitan civilizaciones enteras de musgos y líquenes. Sombra ya no busca la luz, ella es la dueña de la luz. Sus ramas más altas, que rozan las nubes en los días de tormenta, filtran el sol para crear un microclima bajo sus pies. Ella decide quién crece en su sombra y quién debe esperar. El corazón del bosque. La vida de Sombra se ha vuelto una sinfonía de interdependencia. En el hueco de una de sus ramas principales, un par de búhos reales han criado a sus polluelos durante 10 generaciones. En sus raíces, una red de hongos micorrízicos se extiende por kilómetros, permitiéndole hablar con robles jóvenes que están a cientos de metros de distancia. A través de esta red, Sombra envía nutrientes, exceso de azúcares y carbono, a los brotes que están pasando hambre en las zonas oscuras, actuando como una madre nodriza para todo el bosque. Pero ser el techo del mundo también significa ser el primero en recibir los golpes.
Sombra ha sido alcanzada por el rayo 2 veces en el último siglo. La primera vez, el fuego recorrió su costado, dejando una herida carbonizada que tardó 80 años en cerrar. La segunda, la electricidad viajó hasta sus raíces, pero su estructura era tan masiva y su conexión con la tierra tan profunda que logró disipar la energía, quedando solo con una corona de ramas secas que ahora sirven de percha para los halcones. La sabiduría de la decadencia. Con el paso de los siglos, Sombra ha empezado a entender que la verdadera inmortalidad no consiste en vivir para siempre, sino en transformarse. Sus ramas más viejas, pesadas por el tiempo y el peso de la nieve de inviernos inclementes, han empezado a ceder. Cada vez que una gran rama cae, se abre un claro en la selva inferior, un regalo de luz que Sombra otorga a los pequeños aspirantes que esperan abajo. Una tarde de otoño, el aire se llena de un crujido familiar. Sombra siente el peso de millones de bellotas en sus ramas. Es un año de mast, una cosecha masiva. Con un susurro de sus hojas color cobre, libera sus semillas. Miles de pequeñas cápsulas de vida caen como lluvia sobre el mantillo. Sombra sabe que la mayoría alimentará a los jabalíes y a las ardillas, pero también sabe que, en algún rincón protegido, una de esas bellotas sentirá el cosquilleo del agua y el calor de la primavera. El regreso a la tierra. El final de Sombra no es una tragedia, sino un proceso lento y majestuoso. Algún día, dentro de otro siglo o dos, su madera interna, el duramen que la sostuvo durante revoluciones y guerras de hombres, se cansará de luchar contra la gravedad. Un hongo bondadoso empezará a ablandar sus cimientos y, en una noche de viento suave, el gigante se recostará sobre el suelo que lo vio nacer. Pero incluso caída, Sombra seguirá siendo el centro del mundo. Su tronco caído se convertirá en un tronco nodriza, un vivero rico en nutrientes donde miles de semillas de árboles, flores y helechos encontrarán el hogar perfecto. Mientras su madera se deshace para volverse tierra fértil, su esencia fluirá hacia arriba a través de los nuevos brotes. Sombra mira el horizonte por última vez mientras el sol se pone. No hay miedo. Ella ya no es solo un árbol, es el suelo, es el aire, es el refugio. Es la historia que nunca termina porque siempre hay una semilla esperando en la oscuridad su turno para despertar.